La Sala Penal Permanente de la Suprema, presidida por el doctor Javier Villestein, ha programado para el lunes 24 de noviembre la audiencia para ver el pedido presentado por la defensa del expresidente Alberto Fujimori para revisar la sentencia de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta. En este programa, y para que el público no se vaya a confundir, hemos hablado de criticar, ¿no?, de estar en contra, de que va contra el Estado de Derecho la revisión de sentencias en otro caso, en el Tribunal Constitucional, pero hay que hacer un poquito de ejercicio de derecho, ¿no? Y esto el doctor William Paco Castillo, que es abogado de Alberto Fujimori, nos va a dar las explicaciones del caso, ¿no? Para que nuestro público no se vaya a marear, no se vaya a confundir, no vaya a decir, oye, pero estos un día hablan una cosa, otro día hablan otra cosa. ¿Por qué en este caso, y me permito empezar con esa pregunta, es posible revisar una sentencia? ¿Por qué en el caso de Fujimori se debe revisar esta sentencia y se va a revisar el 24 de noviembre? Por una razón muy sencilla, vea. Y es bueno que el público distinga, a ver. Porque son cosas absolutamente distintas, harinas de costales diferentes, aceite y agua, no se compatibilizan en nada. Explíquenos, por favor. El tema que va a revisarse en la sentencia contra Alberto Fujimori es un tema de naturaleza penal, y en el caso que usted está mencionando es un asunto constitucional sobre el que pesa el silencio absoluto, el principio sacro de la cosa juzgada. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, principio sacro, cosa juzgada. Eso, Dios solamente. Ya. En cambio, en materia penal existe una situación absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque se basa en un principio. ¿Qué pasaría si una persona condenada en este momento por un delito X, imagínese usted por un homicidio, apareciera posteriormente una persona viva? Entonces tendríamos que reputar que como es la cuestión sacra de la cosa juzgada, no podría revisarse. En consecuencia, en materia penal es el único estamento donde prima la cosa juzgada revisable en todo caso. ¿Y entonces cuáles son las pruebas que acrediten la inocencia de Alberto Fujimori? Las pruebas las dice la ley, ¿no? La ley dice que, por ejemplo, cuando aparezca una nueva prueba, y en otro de los considerandos dice que también se da cuando aparezca una nueva sentencia que se condene a persona distinta al condenado, y entre ambas sentencias no hubiera podido o no pudiera compatibilizarse, que es el caso que sucede en autos. A ver, explíquenos mejor eso. A Alberto Fujimori el año 2009 fue condenado por la Sala Penal Especial como autor mediato, ¿no? Es decir, el autor detrás, el hombre de atrás, el que planificó, el que orquestó estas matanzas. El que aprovechando el carácter de la investidura que tenía, presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, diseñador de la política contrasubversiva, dirigió un aparato organizado de poder que era el Grupo Colina. Eso dice San Martín, pero ¿usted qué dice? Nosotros, no, después, eso dice San Martín, y después, recuerde usted que hay muchos implicados, otra sala penal de la misma jerarquía, la de San Martín, dice en una sentencia aparte que Vladimiro Montesinos Torres es el hombre que ejerció autoría mediata. Ya. Es decir, a Fujimori se le condena el 2009 y a Vladimiro Montesinos se le condena el 2010. Pero perdón, en esa lógica serían los dos. No, porque no puede haber autor mediato de autor mediato. ¿No pueden haber dos autores mediatos? Claro, ¿cómo? ¿Por qué no podrían? ¿Por qué razón? Personas... Por los propios fundamentos. Vea, en la sentencia donde se le condena a Vladimiro Montesinos Torres, que es en realidad un problema formal y así está previsto en la ley, dice, era la preocupación del presidente Fujimori cuando asume la magistratura, entre otros el terrorismo, y no tenía ningún plan, etcétera, etcétera. Entonces dice, de esta manera, dice, se establece quiénes fueron los reales autores mediatos de los delitos en el caso de Barrios Altos, señalando que fueron Montesinos Torres, Salazar Monroe, Hermosa Ríos y Rivero Lazo. Dice, ellos tuvieron dominio de la organización, planificaron, decidieron el ataque que sería ejecutado por el Grupo Colina. Indudablemente, entonces no era Alberto Fujimori. Esta conclusión es absolutamente incompatible con la sentencia que condenó a Alberto Fujimori. Lo que ustedes sostienen, para que se entienda esta idea, ¿no?, es que Fujimori pecó de omisión, es decir, no
intervino estos estamentos cuando planificaban estos crímenes. Claro, nosotros hemos negado, y la historia se encargará en todo caso en su oportunidad de determinarlo, que Alberto Fujimori hubiera planificado, creado, organizado un grupo de poder. Recuerde usted, la investidura por el hecho de ser presidente de la República no le da decisión de mando sobre operativos, pero ok, olvidémonos de lo que nosotros creemos porque hemos preconizado la inocencia absoluta de Alberto Fujimori en estos delitos que se le imputa. El tema es un tema absolutamente técnico. Si posteriormente una sentencia dice que el autor mediato no es él, sino que el autor mediato es otro con otros, y que es ese otro el que organizó toda esta situación, es evidente que no puede haber dos situaciones verdaderas. Pero una no podría falsa. sumarse porque son dos juicios separados. Claro, son dos juicios separados, pero es sobre un mismo delito, es sobre un mismo hecho, es una autoría imputable a dos personas. No puede ser en realidad una autoría mediata imputable a dos y en la forma absoluta cómo se fundamentan las sentencias. Entonces, para entender, eso es un primer usted, supuesto. A ver, por si acaso. para que el público lo entienda bien, entonces desarrolla usted la tesis en base a que ya otra sala dijo que Montesinos era el autor mediato. Claro, y eso lo dice el artículo 361 del Código de Procedimientos Penales. Pero podría ser que la justicia diga, oiga, pero Montesinos en reiteradas declaraciones ha dicho, yo seguía las órdenes del number one, del presidente de la República, yo reportaba todo al presidente de la República. Hay innumerables declaraciones. Claro, pero no en interesa, procesos, en este caso no interesa lo que dijo Vladimiro Montesinos, interesa lo que dice la sentencia de la Corte Suprema, que ha sido objeto indudablemente de la última instancia y es el tema que prevé la norma procesal respecto a la revisión. Aquí hay una situación que es absolutamente revisable. Ahora, por otro lado, mire usted, en la sentencia que se le condena a Alberto Fujimori, que es otra cosa que en realidad no se quiere decir, se le condenó a Alberto Fujimori como autor del delito de lesiones graves, porque recuerde que estamos hablando del tema de Barrios Altos. En Barrios Altos se mató y se dejó herido. Entonces, aquí se le condena también a Alberto Fujimori por lesiones graves. Sin embargo, escandaloso esto, fíjese, incluso la Corte Suprema de Chile autoriza la extradición de Alberto Fujimori al Perú para que se le condene como autor de lesiones graves, ¿no? En agravio de un señor Condorcanqui. Entonces, la sentencia que condena a Alberto Fujimori dice, es autor del delito de lesiones graves en agravio fulano y tal. Sin embargo, en la sentencia contra Vladimiro Montesinos dice que no hay lesiones graves. Dice, eso no es lesiones graves, eso es tentativa de homicidio calificado. Entonces hay de verdad una incompatibilidad absoluta. Incluso aquí se ha violado el principio de la extradición. ¿Por qué? Porque si Chile entrega a Fujimori para que lo condene por lesiones graves y se le condena como autor de lesiones graves, ¿cómo es que después, un año y tanto después, aparece una persona condenado por homicidio calificado y el propio fiscal supremo y la propia sala dice, no, ahí no hay lesiones graves, ahí hay... hay homicidio calificado. No hay animus necandi, hay animus vulnerandi. Es decir, son situaciones absolutamente distintas. Dice, aquí no puede haber lesiones graves porque la idea del autor no era lesionar, sino era matar. Hay homicidio. Y sin embargo, aquí hay una incompatibilidad evidente. Es un tema netamente formal, entiendo. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Ustedes están pidiendo o que se revise y que se ordene un nuevo juicio oral o que se absuelva. En el caso de que se reinicie un nuevo juicio, ¿este juicio podría ya involucrar a todos en el mismo bolo o solamente tendría que ser Alberto Fujimori? Nosotros hemos demandado la revisión y obviamente tendrá que ser contra Alberto Fujimori. Es evidente que aquí hay una sentencia por varios tipos penales y que nosotros estamos pidiendo la revisión sobre uno solo, pero siendo parte de un proceso acumulado no puede declararse la nulidad en un solo extremo. Entonces tendría que declararse nula toda la sentencia. Al declararse nula toda la sentencia tendría que corregirse ese tema para volverse a juzgar a Alberto Fujimori. Y el juzgamiento, por el exceso de carcelería que tiene, tendría que ser en libertad. A eso aspiramos, un juicio justo, un juicio histórico, ya los odios se han amenguado, ya las pasiones están cada vez más relajadas, en consecuencia queremos un juicio desde una visión jurídica, punitiva, procesal e histórica, que es lo que merece Alberto Fujimori. El IDL, evidentemente el IDL es completamente contrario a que esto siquiera ocurra. Dicen que ustedes están muy confiados porque
la sala la preside Villestein. Entonces, como la sala la preside Villestein, y en algún momento, en varios momentos en realidad, Villestein ha mostrado una posición contraria justamente a los organismos de derechos humanos, en algún momento ha criticado a San Martín, entonces se infiere, ¿no?, que esto va a proceder en favor de ustedes. Mire, con la misma lógica, con la misma perspectiva con que miran los señores defensores de los derechos humanos, entre comillas, porque para ellos hay derechos humanos solo de un grupo, el resto no tiene derechos humanos. Alberto Fujimori no tiene ningún derecho humano, sobre él hay que escupir, hay que hacer todos los estropicios que hay, pero para otro grupo ellos sí son defensores. Pero con la misma dicotomía absurda, tendríamos que pensar que ellos entonces, ¿por qué no elevaron su voz cuando el señor César San Martín juzgó a Alberto Fujimori? El señor César San Martín había sido un magistrado supremo destituido por Alberto Fujimori, debió inhibirse. Entonces, con esa misma lógica, tendríamos que pensar que si no preside la sala Villestein, tendría que presidir la San Martín, y ahí ellos sí estarían contentos. Eso no es posible, pues es un tema de hacer ruido, es un tema de irse y mediatizar el asunto para que la gente piense, oh, aquí es el señor Villestein. El señor Villestein no va a resolver. Son 5 miembros de un colegiado que van a resolver, va a haber un debate y nosotros esperamos que aquí prime la justicia, porque vea, en la revisión no prima la seguridad jurídica como si en el Tribunal Constitucional, que usted me hacía la pregunta al comienzo. Claro. El principio es distinto, cuando se trata del Tribunal Constitucional es la seguridad jurídica usted no me la toca, porque así es la cosa juzgada. En cambio acá prima el valor justicia, justicia por encima de la seguridad. ¿Cuál es el plazo para que resuelva entonces? Yo creo que deben ser 15 días útiles, el día 24 debe verse esta revisión y esperamos nosotros confiados en que triunfe la justicia. O sea, sacando fechas, 24, podría ser que Navidad salga libre. Ojalá lo tengamos en realidad cenando de codos al estilo Vallejo sobre una mesa, ¿no? En la cena pascual. Usted lo imagina así. Absolutamente, sueño con eso. Entonces cree que sí la sala va a fallar favorablemente. Lo merece, por justicia lo merece. Bien, el doctor William Paco Castillo, abogado del expresidente Fujimori, a propósito de la revisión de sentencia que ocurrirá el 24 de noviembre. Vamos a ver qué dice no solo Villestein, sino la Sala Penal Permanente de la Suprema, que si bien es cierto es presidida por Villestein, pues hay otros magistrados ahí que van a debatir entre ellos. Le agradecemos, doctor, por esta entrevista. Son las 7:29, nos vamos al corte.